Buenos días a todos. Continuamos con las jornadas y conferencias que estamos haciendo desde el principio del estado de alarma, y hoy nos toca pues, hablar un poco de la Agencia de Certificación Profesional, los certificados profesionales y un poco lo que implican, qué ventajas tienen, por qué los colegios de Barcelona y Madrid han creado esta marca y esta posibilidad de certificar perfiles profesionales concretos. Para ello contamos con Javier Méndez, que es el director del Gabinete Técnico. Bueno, yo soy Luis Gil Delgado, el director general del colegio, ya supongo que me conoceréis casi todos. Javier Méndez, que también le conoceréis casi todos, es el director del Gabinete Técnico del colegio. Jordi Pla, que es un experto en recursos humanos, headhunter, que ha colaborado tanto con el Colegio de Barcelona como con el nuestro en numerosas ocasiones. Y Jerónimo Alonso, que es colegiado del Colegio de Valladolid, también amigo de la casa, miembro de Junta de Gobierno del Colegio de Valladolid y certificado por ACP en dos modalidades, en BIM y en consultor técnico. Entre todos, pues vamos a intentar explicar un poco qué es ACP y bueno, pues ya sabéis, las preguntas que queráis hacer a través del chat, después de las intervenciones de los ponentes, pues las iremos leyendo y las iremos contestando. Podéis ir haciendo las preguntas cuando queráis a través del chat y luego ya les iremos dando lectura. ACP, bueno, pues nació en el año 2014 con una idea de iniciativa del Colegio de Barcelona y el Colegio de Madrid, y bueno, está auspiciada por el Consejo General de Arquitectura Técnica, y de lo que trata es, bueno, pues de certificar pues, perfiles profesionales concretos en el sector de la edificación. Hasta el día de la fecha, pues tenemos certificaciones en especialidades de consultor técnico, director de ejecución de obra, auditor energético, coordinador de seguridad y salud y BIM manager. Todas ellas están acreditadas por el sello ENAC, al amparo de la ISO 17024, que luego os comentarán qué es lo que es. Pero vamos, lo que es principalmente es un reconocimiento, una norma estándar internacional que lo que permite es que este certificado pues, esté reconocido en casi todos los países civilizados de este planeta. Queríamos con esto un poco pues, dar salida y traslado de lo que funciona en el resto del mundo, ¿no? Cada vez es más corriente pues, que este tipo de certificados los estáis viendo, pues el PMI, el RICS, que digamos, son los más comunes, acrediten no ya solamente que tienes un título, sino también que sabes hacer una determinada cosa, ¿no? Que eres experto en una determinada especialidad. Y aunque en España quizás no haya sido este sistema especialmente reconocido, sí estamos empezando ya cada vez más a tenerlo en cuenta a la hora de procesos de selección, concursos con la administración pública, etc. Sin más preámbulo, voy a hacer la palabra a Javier Méndez, que os va a explicar un poco en más profundidad qué es todo este tinglado de la ACP. Adelante, Javier. Gracias, Luis. Buenos días a todos. Agradecimiento al colegio mientras nos subimos del fondo. Esta imagen que tenéis va a ser un poco la guía que voy a seguir en mi pequeña exposición, sin extenderme demasiado para no incorporar demasiados conceptos y que nos perdamos. Certificación profesional. Es evidente que las nuevas tecnologías se van incorporando mucho y que el mercado cada vez va exigiendo de una mayor especialidad a los técnicos. Estamos quizás más acostumbrados a la certificación de productos, marcados CES, etcétera, etcétera, pero quizás no estemos tan acostumbrados, como comentaba Luis ahora en la introducción, como ocurre en otros países de Europa o incluso en Latinoamérica, al tema de la certificación de los profesionales. Pero no deja de ser también menos cierto que es importante y vital para nosotros poder garantizar nuestra capacitación, dar confianza y dar credibilidad a un mercado que cada vez lo va exigiendo mucho más. Ayer, sin ir más lejos, pues entre los diferentes correos que nos van entrando, las diferentes informaciones que vamos tocando, pues podríamos leer desde haz este curso BIM, aprende y certifícate desde casa,
hasta en LinkedIn algún anuncio como el que nos comentaba una compañera, en el que solicitaban un editor energético certificado. También se pueden certificar, evidentemente, cursos es proceso, jornadas, algunas entidades certifican jornadas puramente suyas o formaciones suyas específicas. Pero ¿en qué se diferencian todas estas certificaciones y cómo podemos dar o garantizar al mercado esa imagen de que estamos actualizados, estamos al día y de que nuestra experiencia y nuestro conocimiento, pues al final nos capacitan para desarrollar una actividad que es lo que se define como la competencia profesional? La diferencia entre estos certificados que hemos comentado hace un momento básicamente radica en que haya un tercero que sea el que nos dé credibilidad a lo que estemos realizando. Y aquí es donde surge el concepto de la acreditación, que no tiene ninguno de esos casos que he comentado anteriormente. Si ese caso que surgió ayer en LinkedIn, mediante el cual se solicitaba un auditor energético certificado, hubiera puesto solicito auditor energético certificado, acreditado bajo una norma internacional, de alguna forma ya podríamos estar midiendo o comparando el contenido, los procedimientos y la base en la que se apoya esa certificación que se estaba anunciando. Ese es el punto o la diferencia que de alguna manera quizás complica un poco los mensajes en el mercado, pero es cierto que entendemos que es la mejor referencia para tener la garantía y la credibilidad de lo que estamos haciendo. Ahí surge evidentemente la palabra acreditación, como he comentado, y esa acreditación que va bastante más allá de lo que pueda ser una titulación que podamos tener, es el mensaje que desde la Entidad Nacional de Acreditación, de ENAC, se lanza al mercado como respuesta a toda la rapidez que se va exigiendo para adecuar los perfiles técnicos. ¿En qué se basa la acreditación? Bueno, pues ACP es una entidad, es un organismo de certificación acreditado por ENAC, que basa todo su método y todas las características, como le iremos desgranando ligeramente, en base a una norma internacional, que es la ISO 17024, que es la única norma internacional que ahora mismo certifica o sirve para certificar profesionales. Como norma internacional, pues evidentemente está sometida a un sistema de gestión, que seguramente otros certificados profesionales que se están promocionando, pues quizás no tengan el sistema de gestión. Además, está sometida a un método, evidentemente tiene sus procedimientos, tiene sus instrucciones técnicas, tiene sus registros, tiene su forma de gestionar los registros. Para cumplir la ISO 17024 y que NAC nos pueda acreditar, como es el caso de ACP, que recientemente ha revalidado un año más el tema de la auditoría de la acreditación, pues debemos de demostrar constantemente nuestra imparcialidad. Cualquier solicitante o candidato que estemos evaluando o que esté sometido al proceso de ACP, pues debe de estar medido con el mismo equilibrio, con la misma equidad que el resto. Esa imparcialidad debe de ser demostrada y ese equilibrio, evidentemente, también debe de ser demostrado. Ese equilibrio, básicamente, lo que acaba reflejando es que si yo lo que quiero certificar es una competencia que tenga que ver con soldadura, por ejemplo, pues evidentemente las preguntas o las pruebas o el tipo de examen de evaluación que le tenga que hacer, pues tiene que estar equiparado a eso que quiero medir. O sea, he de tener un equipo idóneo de medida que me permita que la competencia que yo estoy exigiendo la pueda calibrar, la pueda testificar y pueda dar fe de que se está cumpliendo. Entonces, esos equipos de medida, en nuestro caso, en el caso de ACP, pues estén evaluados como reflejados, como conocéis algunos ya, en base a exámenes, y a entrevistas. También como otra característica más, por no extenderme mucho, dentro de la ISO 17024 está el de la independencia. Debemos de garantizar que estamos dando una certificación siendo completamente independientes y no dejándonos o que nuestra valoración no tenga nada que ver con el conocimiento o con cualquier tipo de circunstancia que pudiera tener esa entidad, esa persona o ese caso, en nuestro caso solo certificaciones de personas. Debemos de ser transparentes y así debemos de demostrarlo y debemos de dejarlo reflejado, y esa transparencia pues, la podéis ver reflejada en la web, en la cual está prácticamente el gran grueso de todo nuestro proceso abierto y para que se pueda los solicitantes y los candidatos y cualquier persona pueda entrar
a ver exactamente cómo funcionan las categorías y todo el contenido que llevamos. Como bien marcamos ahí, un candidato puede quejarse, puede tener un tipo de apelación, puede tener algún tipo de reclamación, cosa que otro tipo de proceso no lleva. Con lo cual, bueno, estos 8 o 10 puntos principales o características que he querido reseñar, de alguna forma lo que nos quiere marcar es que esa norma internacional, esa ISO 17024, marca unas reglas del juego, y cualquier entidad de certificación que se quiera acreditar por ENAC, ese tercero que va a validar que lo que estamos haciendo lo hacemos bien y lo hacemos en consonancia con la norma y que nos va a estar auditando constantemente, es la base para poder tener el mayor grado o nivel de certificación profesional ahora mismo. Esto está bastante lejos de esa certificación del el curso mío, y por tener el curso mío ya puedes optar a tener mediante un examen o incluso sin examen directamente te voy a dar una certificación profesional, porque evidentemente en ese otro proceso no figura ningún tipo de organismo intermedio, ningún tercero que nos esté midiendo, comparando esas reglas de juego, esas exigencias que nos estamos imponiendo. Porque al final los requisitos los establece cada una de los organismos de certificación en base a unos condicionantes, como voy a comentar dentro de un momento. Comentaba Luis en la presentación antes, al iniciar esta pequeña exposición, que tenemos ahí 5 especialidades acreditadas, algunas en proceso que todavía no están acreditadas, pero cada una de esas especialidades, ¿en base a qué? ¿Cómo detecta ACP una especialidad necesaria para el mercado? Pues en concreto la ISO y por tanto ENAC lo que nos pide cada vez que queremos acreditar una especialidad para poderla certificar profesionalmente, pues lo primero que nos pide es saber si lo demanda el mercado. O sea, nos va a pedir que garanticemos que esa especialidad está demandada al mercado. Hay que decir que es una serie de expertos, pero dejar trazabilidad y muestra de que ese mercado está solicitando esas especialidades. En base a esas especialidades, definir las funciones que va a tener que desarrollar ese nuevo criterio profesional. Esas funciones se correlacionan con las competencias. En el caso de ACP, pues tenemos las competencias repartidas en 3 grandes grupos, las genéricas, las competencias de gestión y las competencias técnicas. Y con todo ello vamos incorporando, formalizando los requisitos que vamos a ir pidiendo a cada uno de los solicitantes. En nuestro caso, en ACP, cada una de esas especialidades, como bien conocéis, habéis seguido diferente información que vamos dando, tanto en artículos que hemos lanzado a través de la revista o redes sociales o diferentes jornadas, porque ACP desde 2014 ya estamos de alguna forma funcionando, como bien sabéis algunos. Pues esas especialidades, en el caso de ACP, como decía, la tenemos partido en 3 categorías. O sea, el auditor energético de ACP pues tiene 3 niveles o 3 categorías. Una categoría que es profesional, otra advanced y otra que es el expert. Y para cada una de esas categorías se solicitan o debe de cumplirse una serie de requisitos. Todos esos requisitos, todas esas categorías y todas las especialidades, al final, en ese método que comentaba un poquito al principio de mi pequeña exposición, pues se somete a los 4 principales pasos que son los que tenéis reflejados: la solicitud, la evaluación, la decisión y la renovación. Los candidatos o los solicitantes solicitan, cumplen unos requisitos, solicitan el acceder a una certificación profesional. Una vez que se han verificado los requisitos, esos prerequisitos y se revisan administrativamente, pasa el dato a un evaluador. El evaluador es esa persona, ese personal competente que antes, cuando hablaba un poco de los puntos principales de la ISO 17024, he querido saltármelo para poderlo comentar ahora. En nuestro caso, en el caso de ACP, los evaluadores son personas certificadas, por lo cual conocen cada una de las especialidades. Cada especialidad tiene un evaluador determinado, cuyo requisito que se le ha pedido técnicamente a esa persona es que esté certificada previamente, profesionalmente, bajo la ISO 17024, de tal forma que ya se convierte en personal competente para poder medir y poder evaluar los requisitos que se le están requiriendo a cada uno de los solicitantes. Una vez pasado por ese periodo de evaluación, que en nuestro caso, pues bueno, evaluamos la formación genérica, se evalúa la formación continua, se evalúa la experiencia, se piden una serie de referencias. Una vez pasado por esos 4 puntos o por esos 4 pasos parciales,
se acomete al paso de los exámenes y entrevistas, y una vez que se ha pasado el proceso al completo, pues un comité de certificación es el que evalúa o toma la decisión. El evaluador nunca decide si el solicitante es apto o no es apto. Él tiene un protocolo de funcionamiento con unos baremos. Bueno, él sí va a definir, perdón, los puntos en los que pueda ser apto o no, pero lo que no puede hacer el evaluador es otorgar o decir que la decisión de certificación se ha llevado a cabo. O sea, para intentar buscar o garantizar hasta el final esa independencia, digamos que cada uno de los roles que va cumpliendo las partes involucradas, al final desembocan en un comité ajeno, que ha estado completamente ajeno a todo el proceso de solicitud y de evaluación, que es el que va a otorgar la decisión de si esa solicitante, con todo el proceso acumulado, pues opta o no opta a ser certificado. Y evidentemente lo que no podemos tener o pretender es que una certificación profesional pues sirva perennemente. Tienen un periodo de caducidad y la norma, la ISO, pues nos exige una renovación periódica que nos permita pues, el seguir diciendo o garantizando al sector que ese técnico, ese solicitante, ese candidato, pues sigue estando actualizado, ha seguido manteniendo sus experiencias, ha sido en definitiva cumpliendo un poco los requisitos que requiere la certificación profesional para poder decir que se ha certificado profesionalmente. Ese técnico, además certificado, cumple y se compromete a cumplir un código ético y de conducta, que es otro de los signos de señal, ¿no?, de marca, que de alguna forma podemos mostrar al mercado como que nos comprometemos a funcionar con unas maneras determinadas y si no lo cumplimos, pues la ACP nos puede retirar el certificado profesional. Y todo esto, ¿cómo se maneja? O de alguna forma, ¿cómo se arbitra todas estas cuestiones? Porque uno podría pensar que bueno, que ACP se sienta, marca sus pautas y que decide lo que tiene que decidir. No, el proceso principal que falta dentro de toda esta cadena es ese punto último de lo que se llama un esquema de certificación. Hemos empezado hablando de ACP un poco marcando la línea del mercado. El mercado es el que demanda las especialidades. Y es el mercado el que al final, en base a los esquemas de certificación, y que la especialidad tiene un esquema de certificación integrado por los diferentes agentes involucrados del mercado, por las diferentes partes interesadas, pues universitarios, profesionales libres, empresas, instituciones, administraciones, etcétera, etcétera. Todo ese elenco de agentes involucrados o partes interesadas forman parte de los diferentes comités de esquemas de certificación y son los que validan cada uno de todos los pasos anteriores. Son los que validan que nuestro método cumple lo que decimos que tenemos que decir, son los que validan que los requisitos de una forma se cambian o que no se cambian, son los que validan el número de competencias, son los que validan las funciones que necesita cumplir cada especialidad y, en definitiva, es el mercado al que vuelve, que es donde vamos a soltar, si me permitís la expresión, luego esos técnicos especializados con un certificado de profesional, que es el que reclama la especialización y el que recibe luego a esos técnicos especializados. Y todo este proceso es lo que se puede encajar dentro de la norma ISO y evidentemente es lo que nos permite el poder decir que una entidad certificadora que esté acreditada pues está medida, comprobada y se ampara y desarrolla todo su trabajo en base a unos procedimientos establecidos, unos estándares internacionales y bueno, y este es el dato que nos pueda permitir luego incluso el poder exportar o movernos libremente por diferentes países que tienen acuerdos multilaterales y movernos con nuestro certificado de profesional para que allí sea reconocido igualmente que lo he reconocido aquí en España. Recordar brevemente, casi por terminar, que en cada país puede haber como mucho una única entidad de acreditación, o sea que es única, o sea que el criterio es el suyo y su interpretación de la norma es el suyo y que cualquier entidad de certificación profesional que quiera ser un organismo de certificación, pues debe de pasar, si quiere hacerlo en base a la ISO 17024, por ese control y ese filtro de NAC y por esa acreditación.
Recordaros bueno, tenéis nuestra página web, por no extenderme demasiado y por no tapar demasiado un poco la opinión que podamos tener ahora con el resto de ponentes. Recordad que en la página web de ACP tenéis nuestra línea de contacto, tenéis todos los datos, tenéis las diferentes funciones de cada especialidad, tenéis las diferentes competencias que exigimos a cada una de ellas, tenéis incluso en ese punto de transparencia la línea de la normativa de la que parte el 95% de las preguntas del examen, bueno, de alguna forma ahí tenéis una referencia personal para poder indagar, para poder saber quiénes somos y evidentemente estamos a vuestra disposición, podéis contactar con nosotros y os explicaremos pormenorizadamente todo lo que necesitéis. Por mi parte, Luis, por no entretenerme mucho, puedes dar paso al siguiente ponente, a Jordi. Sí, muchas gracias, Javier. Pues Jordi Pla tiene la palabra. Como ya os he dicho, es especialista en selección de personal, recursos humanos, headhunter, especializado además también en el sector de la edificación y de la construcción. Y bueno, pues nos va a explicar un poco el punto de vista de un especialista en búsqueda de empleo o en encontrar profesionales para empresas, pues un poco para qué le puede valer una certificación, qué sentido tiene, cómo se valora en un proceso de selección. Cuando quieras. Jordi, tiene la palabra. Muchas gracias, Luis. Gracias una vez más al Colegio de Aparejadores de Madrid para invitarme a esta webinar y felicidades por el muy buen trabajo que estáis haciendo en esta situación complicada para todos y también para vuestros colegiados. Bueno, yo lo primero que haría es responderos con rotundidad, ¿no? Para mí la certificación es un elemento clave en los procesos de selección a la hora de entender cuál es el valor que un candidato nos puede aportar. Y creo que en un futuro la certificación va a ser un elemento que va a ganar mucho peso en estos criterios, el criterio de criba de los headhunters. ¿Por qué? Porque en definitiva la certificación es el título del futuro. Aquello que en un momento determinado nos acreditaba un título universitario, hoy en día ya en muchas partes del mundo y también en nuestro mercado local, en el mercado nacional, nos lo acredita una certificación profesional. ¿Por qué? Bueno, porque desde el contexto del proceso de Bolonia, donde al final todos los conocimientos se abren y se diversifican mucho, y se hace mucho hincapié en dar mucho más valor a aquello que las personas pueden acreditar como especialidad, como conocimiento propio, como expertise, un elemento estático como es un título universitario no acredita esa realidad. En cambio, un elemento dinámico como es una certificación, que ya acredita no tan solo un conocimiento de una materia, sino un conocimiento aplicado, es decir, una experiencia, un expertise conseguido con el tiempo, sino que además nos acredita que ese conocimiento está actualizado. Porque recordemos que la certificación no es una acreditación que se da y es para siempre. Al final la certificación es una acreditación que requiere de una constante readaptación, reaprendizaje y también recertificación. Con lo cual, en este sentido, es la única herramienta que a los que trabajamos en el mundo de la selección, del headhunting, nos asegura que un candidato tiene un conocimiento de la parte teórica, pero también un conocimiento aplicado, que además es lo que hoy en día las grandes compañías nos están pidiendo. Gente que tenga un conocimiento experto, es decir, que a esos conocimientos teóricos también le acompañe una experiencia. Por otro lado, cada vez hablamos más del aprendizaje y el aprendizaje continuo.
Cada vez hablamos más de que las personas debemos mantener un nivel de curiosidad que nos permita desaprender lo que ya sabemos para poder aprender todo lo que está viniendo de nuevo. La única manera de que tenemos hoy en día de acreditar realmente y de una manera profesional que estamos adquiriendo todos estos nuevos conocimientos que están llegando al mercado y que realmente son lo que diferencian a unos profesionales de los otros. Aquellos profesionales que realmente mantienen una empleabilidad alta y a los que, de alguna manera, no están sabiendo reciclarse y poco a poco no van dando respuesta a las necesidades en términos de conocimiento que exige el mercado. La única herramienta que hoy existe para acreditar ese aprendizaje continuo es la certificación, en ningún caso la titulación. Es cierto que en este país la certificación ha tardado en entrar. Es cierto que los primeros que nos han pedido la certificación han sido las grandes compañías de fuera que han llegado al sector. Los fondos de inversión que pedían personas expertas, certificadas en según qué tipo de conocimientos o procesos. ¿Por qué? Porque lo que aquí es aún poco conocido en el mundo anglosajón y en otras realidades del mundo empresarial y del sector de la construcción en concreto, la certificación ya está muy extendida. Ya es el primer valor, el primer título que decir que no haya que poder acreditar una titulación superior, un grado o unos conocimientos técnicos de base. Pero sí que es cierto que esos conocimientos técnicos de base se necesitan, se van a presuponer y que lo que nos va a dar alta empleabilidad sin duda es la especialización, y eso es la certificación, es la especialización en materias muy experimentales, un conocimiento aplicado en expertise y además una especialización que esté en constante avance. Ya os digo, eso es la herramienta que mejor responde a esa necesidad de acreditar tus conocimientos dinámicos en el mercado es sin duda la certificación. Yo soy de los que pienso que todo este empuje que ya ha llegado al mercado nacional de estas multinacionales, de estos grandes fondos que están pidiendo este tipo de profesional certificado, solo es la avanzadilla. La certificación está llegando y ha llegado al sector para convertirse realmente en el elemento clave que nos haga discriminar a los headhunters, a las personas que nos dedicamos a la selección de talento. Es el elemento clave que nos hará discriminar a aquellas personas que realmente tienen un valor contrastado, actualizado y en constante adaptación a las realidades de mercado, que son los que seguro van a tener un nivel amplio, alto de empleabilidad. No me digas lo que un día supiste, dime lo que sabes hacer, dime lo que estás aprendiendo. Esa es la diferencia entre un grado, una titulación universitaria superior y una certificación. Sin duda complementarias. No se puede entender la una sin la otra. Pero en esa complementariedad lo que va a dar visibilidad a los futuros candidatos, lo que te va a dar la especialización y por lo tanto la singularidad es la certificación. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Jordi, por tu aportación y por un poco hacernos ver la visión de cuáles son las tornas del mercado laboral en estos momentos, ¿no? El otro día tuvimos una webinar interesante sobre si el arquitecto técnico como generalista, como especialista, ¿no?
Y bueno, si bien realmente siempre es necesario ambos perfiles, pero sí se puso de manifiesto porque, pues, que cada vez el mercado va requiriendo más especialización en la profesión de arquitectura técnica, ¿no? Como ha sucedido en otras profesiones, como medicina o como abogacía, ¿no? Una profesión que era tremendamente generalista como arquitectura técnica, pues cada vez va teniendo más a esa especialización y a que un profesional pues, se dedique exclusivamente a seguridad de salud, o a BIM, o a dirección de ejecución, por supuesto, que es, digamos, la más tradicional de las facetas del arquitecto técnico, pero es cierto que cada vez las empresas y el sector pues exige una mayor especialización en los profesionales. Pasamos la palabra a Jerónimo Alonso, que como hemos dicho pues es colegiado de Valladolid y bueno, colaborar con el colegio en numerosas facetas. Es un hombre tremendamente polifacético y un gran especialista en BIM, entre otras cosas. Y bueno, pues Jerónimo se certificó primeramente en consultor técnico, ¿no? Y luego ya posteriormente, cuando hemos sacado el perfil BIM, pues también se ha especializado en BIM y está certificado con su grado externo, me parece que es, o no me acuerdo cuál, en BIM. Jerónimo, cuéntanos un poco tu experiencia como usuario, ¿no? de ACP y como certificado en dos especialidades. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias por la iniciativa que tiene el colegio, mi enhorabuena. Igual que estoy certificado, puedo dar la visión, porque también estoy en la Junta de Gobierno de un colegio profesional, en este caso el de Valladolid, y además en el área de formación. Y además de las certificaciones de ACP, tengo 2 certificaciones internacionales en ámbitos que no toca la ACP, pero que como bien dice Jordi, las saqué o estuve en el proceso previamente a que la certificación de la ACP existiera. La visión como técnico sería la siguiente. Para mí, el certificado da visibilidad, da carta de presentación, da sentido de pertenencia, da valor añadido. Y de cara a la presentación, sí es cierto que las empresas están requiriendo cada vez más la certificación frente a la parte curricular. ¿Por qué? Porque todo ese proceso de verificación curricular, de la parte de formación continua, de la parte deontológica y ética, ya ha sido suplido en los procesos de certificación. Después hay me ha gustado mucho lo que ha dicho Jordi de no me digas lo que supiste, dime lo que haces hoy, porque este es un sentimiento también muy anglosajón, es decir, y además en doble vertiente, es decir, me da igual lo que seas, dime si eres bueno en esto, y la segunda parte es además que seas formal. Entonces aquí se unen las dos cuestiones, independientemente de la titulación, y es las cuestiones éticas y deontológicas y la parte de profesionalidad. También decir que a diferencia de una formación, tú en una formación adquieres un conocimiento y te titulas. Y aquí, sin embargo, en el proceso de certificación es al revés. Es decir, tú tienes una parte curricular, una experiencia y después te certificas. Y te certificas en lo que has hecho, no en lo que quieres hacer. Y es un gran error en la gente que se quiere certificar, que es dejar muy claro, que es dejar evidencia de lo que has hecho, de lo que sigues haciendo y de la mejor praxis profesional que tiene. Con lo cual, de cara a la empresa, es obvio que cada vez están requiriendo más este tipo de certificaciones a los profesionales. Y luego tiene una segunda parte que es más tangible, que es el rango salarial. Y eso se ve mucho, por ejemplo, cuando tú vas al extranjero, a Reino Unido, de no tener certificado a estar certificado, el rango salarial te puede suponer de estar en un rango de 25.000 o 30.000 libras a estar en un rango de 60 o 70.000, siendo la misma titulación profesional. Lo que pasa es que el haber pasado por un proceso de certificación es un proceso de validación, tanto, como digo, ética y deontológica, como de profesionalidad. Claro, aquí puedes decir, oye, y si yo no voy al extranjero, pero como dice Jordi, es que los de fuera también vienen aquí, y todo el arco mediterráneo, todo lo que es las islas, la parte anglosajona conoce muy bien qué es una certificación, a diferencia de España, que es de reciente incorporación y sobre todo de la ACP. Yo quisiera poner ahora una transparencia, transparencia, por decirlo de alguna manera, un poco más ilustrativa,
vamos a poner pantalla completa, de lo que es la diferencia entre un título académico y una atribución profesional y a lo que es ahora lo que certifica estos procesos, que son roles y competencias. Y eso es muy importante, es decir, me da igual el título que tengas. Alguien ya se habrá preocupado muy mucho de verificar lo que tienes. Dime lo que sabes y, sobre todo, dime si me puedo fiar de ti. Con lo cual, en el primer caso, con un título académico, presumo que sé, sin embargo, en el segundo, acredito lo que sé y lo que hago. Y entonces entramos aquí en un ámbito muchísimo más amplio que no está regulado ni siquiera por la LOE, como puede ser una dirección de obra o una dirección de ejecución. Existen otras figuras acreditadas, como puede ser la de un Project Manager, un Facility Manager, un BIM Manager, etc., 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 que no tienen una titulación habilitante propia, no tienen una atribución, pero sí tienen una serie de competencias adquiridas, demostrables, para desempeñar en el ámbito de la construcción o en el ámbito inmobiliario unos determinados roles que son los que están buscando las empresas. Parte de esas certificaciones pueden ser estas. Yo tengo, como bien habéis dicho, 2 del ACP. ¿Por qué? Porque me aporta valor, me aporta carta de presentación y me aporta la parte curricular y de conocimiento, esa formación continua y sobre todo la prestancia. Y sobre todo en los nuevos perfiles que se van a ir barajando, que de los que hemos ido pasando de ser muy generalistas a ser muy especialistas, los nuevos entornos colaborativos en los que nos estamos moviendo, una diversidad de titulaciones, lo que sí es necesario es que cada uno de esos roles que se están desempeñando, indistintamente de su titulación, que sea un ingeniero de caminos, un aparejador, un arquitecto, necesitas acreditar ese conocimiento, esa sapiencia, y solo puede ser verificado a través de un sistema de certificación. Por lo tanto, mi opinión es muy positiva. El proceso de certificación, que también, digamos, hay que sufrirlo en el sentido no peyorativo, sino como proceso, es bastante sencillo. El que tiene el ACP es bastante asequible. No habla Javier en sí de lo que es el proceso, pero en principio hay una parte curricular y de demostración de conocimiento muy sencillito, está arreglado, como bien dice, en los procesos del ACP, y luego un examen que con un conocimiento, con una experiencia es fácilmente superable, y una entrevista. Esto lo complementará yo creo que mejor Javier, pero yo creo que el proceso de certificación aporta rigor, aporta seriedad, aporta transparencia, aporta que pueda ser auditado, y eso las empresas lo ven muy mucho frente a otros certificados que, voy a hablar un poco más peyorativamente, son de chirigota, porque dices, bueno, está muy bien que me des un justificante de que he hecho una formación, pero eso no es un certificado. Está muy bien, pero no está reconocido. Entonces necesitamos, uno, seriedad en la certificación. ACP aporta esa seriedad, ese rigor, y que por la otra parte tenga la visibilidad y tenga el reconocimiento por parte de las entidades y las empresas de esa certificación, cosa que la ACP, como ha dicho Jordi, cada vez está más aceptada, cada vez es más demandada, y lo que es a la hora de buscar un nuevo empleo o una nueva ubicación o simplemente un trabajo profesional, pues puedas ir con esa acreditación por delante. Entonces, esa es mi visión. Desde el Colegio también de Valladolid apostamos por estos nuevos acreditaciones, por la formación continua, y sobre todo algo muy importante, y que la modificación del reglamento de la ley de colegios profesionales veladamente ponía, que es las cuestiones éticas y deontológicas. Es decir, si lo asemejamos a un broker de bolsa, sería hazme ganar dinero, pero es que además no me robes. Y entonces la profesionalidad a través de las cuestiones de honestidad, de gestión de conflictos de interés, de gestión de personas es importantísimo. Y todo eso, a través de un sistema de acreditación, queda evidenciado, queda atestado, y las empresas yo creo que fácilmente apuestan por ello, porque se fían de que los sistemas que utilizan, en este caso la ACP, son serios y son rigurosos. Esa es mi visión un poco general de lo que el sistema me aporta de la ACP. Y de hecho, yo en mis cartas de presentación, en mis correos electrónicos, siempre van los 2 sellos, en este caso el de consultor
experto y el de BIM Manager. Fijaros ahora lo que está ocurriendo con el BIM Manager, es decir, existen 1000 máster, existen 1000 cursos, ya, pero la cuestión es cuando sientas a una persona delante del ordenador, si es capaz de hacer. Y la única manera de reconocer eso sin tener que sentar a una persona delante de un ordenador es que haya una entidad certificadora que previamente haya cotejado que todo aquello que el técnico dice que sabe hacer, realmente lo sepa hacer. Con lo cual, también es una ayuda a los cazadores de talento para esa labor de, bueno, filtrado de los distintos técnicos que dicen, pero realmente hay que demostrarlo. Entonces, yo, por mi parte, creo que he dado una visión personal bastante acertada del que a mí aporta el pertenecer o el tener la certificación del RCP. Gracias. Pues muchísimas gracias, Jerónimo. Bien, vamos a abrir el turno de preguntas. Podéis ir haciendo las preguntas, como hemos dicho, a través del chat, para que cualquiera que tenga dudas o pida cualquier aclaración, pues se le dé respuesta. Como ya hemos dicho, bueno, pues ACP tiene esa función específica, ¿no? Que es certificar perfiles profesionales que, por otra parte, también muchos de ellos ya no están basados en las atribuciones, ¿no? Así que hemos estado también muy acostumbrados en este país a tener unas atribuciones por ley, ¿no? El técnico las ha tenido, las sigue teniendo, ¿no? Nadie puede elegir una obra o la dirección de ejecución de una obra residencial si no tiene la titulación de arquitecto técnico, ¿no? Pero cada vez es más común que ya existan perfiles profesionales que son pluridisciplinarios, ¿no? Y un ejemplo es el BIM, ¿no? Otro ejemplo clásico y de toda la vida, la jefatura de obra, ¿no? La que se está trabajando ahora para conseguir un perfil acreditado. Son profesiones o especialidades profesionales que no exigen una determinada titulación y que mejor que una certificación profesional que acredite que sabes hacer esa faceta dentro del sector de edificación que como muestra, como prueba de que eres un buen experto en esa materia. Me preguntaba, a ver, vamos a ver, ya hay algunas preguntas hechas. A ver, Sonia nos dice, ¿estáis viendo que las empresas buscan técnicos certificados o es más indicado para perfiles freelance? Supongo que Jordi nos puede dar respuesta a esta pregunta. Si le quitas el silencio. Perdón. Sí. Ya. Bueno, claro, yo lo primero que te diría es que no olvidemos que al final el cliente solo es uno. Es decir, los perfiles freelance acaban trabajando en proyectos con clientes, sean clientes empresa que a la vez tienen un cliente que demanda un servicio o directamente con el demandante de ese servicio. Pero al final estamos hablando del mismo canal. Es cierto que en principio había más proactividad por parte del freelance, como muy bien decía Jerónimo, para poder acreditar su conocimiento. No en vano, al final, cuando uno trabaja como freelance, pues bueno, lo que él sabe como persona, lo que él puede acreditar, es lo que en definitiva hace que genere credibilidad en un cliente. Claro, cuando un profesional pues al final trabaja debajo del paraguas de una gran compañía, esa compañía ya tiene unos atributos y como tal le transfiere una determinada credibilidad. Pero yo os diría que hoy en día cada vez más las compañías también nos están pidiendo gente certificada. ¿Por qué? Porque al final, como decía también muy bien Jerónimo, sus clientes, esos clientes internacionales, también se lo piden. Porque al final es una manera muy rápida de poder validar un determinado conocimiento que es el conocimiento real que las organizaciones necesitan, porque al final es el conocimiento aplicado, es la experiencia, es el expertise. La certificación, en definitiva, es una manera de acreditar aquello que tú realmente ya has hecho, sabes hacer y como tal puedes aportar como valor. Una ciudad que nos encanta a ti, Luis, y
y a mí, como es Marrakech. Bueno, pues yo paseando por la plaza Hamma Fnac, todos hemos visto, los que hemos tenido la suerte de poderla visitar, cómo los dentistas lo que tienen son pilas de dientes. Y claro, si a uno le duelen las muelas, lo que hace, sin ningún otro criterio, es decir, bueno, el que tiene una pila muy alta de muelas, debe ser que puede acreditar que es un buen dentista, ¿no? Pues ese sería un poco el valor que nos da la certificación, ¿no? El hecho de decir, oye, pues puedes acreditar que tú tienes un conocimiento que has utilizado con éxito ya muchas veces. Y eso nos importa tanto en freelance como en personas profesionales que trabajan en compañías. Porque en definitiva nos está aportando valor y credibilidad al proceso, al servicio, al producto que nos toque liderar, que nos toque participar en cada momento dependiendo del cliente que tengamos. Yo no haría ya hoy una discriminación entre freelance y profesional que está dentro de una estructura mayor. Creo que sí que en un momento había mucho más freelance que tenían una visión del valor que les aportaba una certificación y que como tal se certificaban, pero creo que ahora lo van a tener que hacer todos los profesionales. De hecho, son muchas las compañías que, por ejemplo, están incentivando de diferentes maneras a sus profesionales para que obtengan esas certificaciones. Muchas gracias, Jordi. Creo que ha quedado bastante claro. De hecho, Luis, Felipe... si me permites... Sí. Sí, claro, adelante. Sí, ACPE pues tiene certificados evidentemente a freelance y empresas que han aportado o que han apostado por certificar directamente a parte de su personal. O sea, que tenemos de las dos ramas. En efecto, tenemos algunas empresas como Arpada, una empresa constructora que casi todos conoceréis porque lleva muchos años funcionando y de una manera muy seria, pues está certificando a todos sus jefes de zona, ¿no? Me parece, ¿no? Correcto, sí, los jefes de zona. Exactamente. Y bueno, pues y otras empresas también están interesadas en ello, ¿no? Estamos un poco entrando bastante en el mundo empresarial, tanto de constructoras como de promotoras. Felipe nos pregunta en qué medida las empresas están incorporando a sus procesos de selección la solicitud de certificación profesional. ¿Sería legal que la administración pública lo valore positivamente en los pliegos de licitación? Bueno, yo como abogado entiendo que sí, o sea, no lo entiendo como requisito de puntuación o de valoración, pues creo que sí sería legal, perfectamente legal, ¿no? De hecho, yo no sé si de manera requisito de valoración ya lo he visto. De valoración, y lo hemos visto en algunos concursos ya, ¿no? En algún concurso, en alguna licitación, el hecho de que aportes un porcentaje elevado de profesionales, donde aportas un currículum, y eso se hace y se pide de manera normal, donde haya una serie de certificaciones, eso es habitual. A ver, yo también os puedo decir que sí, que hoy en día tenemos empresas, se hablaba hace un momento de una, os puedo decir que, por ejemplo, pues, estamos ahora empezando un proyecto en una ingeniería que está creciendo mucho en este momento y uno de los requisitos ha sido que todas las personas que van a incorporar estén certificadas en dos perfiles que para ellos son muy, muy importantes, BIM y el Quantity Surveyor, ¿no? Sí que aquí quisiera hacer mucho hincapié en algo que para mí Jerónimo ha dicho y es muy importante, ¿no? Que es, bueno, no todas las certificaciones son iguales, no todas las certificaciones valen, no todas las certificaciones van a tener un valor en el mercado. Que al final, bueno, como me decía Jerónimo, no se puede certificar en una tarde, ¿no? Y casi si buscas un poco por internet, casi que te puedes certificar en una hora, en casi lo que quieras, ¿no? Y eso
no va a ser una certificación. La certificación tiene que ir muy de la mano del certificador. Es decir, la certificación tiene aquella credibilidad que le da el certificador. Por eso es muy importante saber en qué organismo, en qué institución, quién es el certificador, no tan solo hoy, sino qué trayectoria ha tenido en el pasado y qué trayectoria va a tener en el futuro. Porque al final mi título, mi certificación, siempre va a ir atada al prestigio de mi certificador. Todos conocemos Project Manager Institute y sabemos la fuerza que tiene la certificación de EPM, ya no digo fuera, que es inmensa, sino aquí dentro, en nuestro propio mercado local, ¿no? Pero bueno, todo el mundo, por ejemplo, conoce las RICS, que es un método de certificación donde solo ellos mismos emiten este certificado, ¿no? Y ya su propia credibilidad en el mercado anglosajón hace que sea una de la certificación probablemente más valorada que hay. Yo creo que en este sentido el sistema de certificación de la ACP, que tengamos a ENAC y a la ISO 17000 por allí, da un valor extra, da una solidez a ese certificado del profesional que es muy valorable. Si me permitís apuntar un par de cositas al respecto de si se van solicitando ya o si la administración pública lo va pidiendo, pues por comentar en concreto. Este verano pasado, concurso, Murcia, comunidad autónoma, exigía o querían sacar al concurso un pliego para certificar energéticamente todas las instituciones, todos los colegios. Y uno de los requisitos que te exigían era que los técnicos, que tuvieran técnicos certificados profesionalmente bajo la ISO 17024, es decir, que estuvieran acreditados. Querían técnicos certificados y acreditados por ENAC, por la única entidad que puede acreditarnos aquí en España. En la Comunidad de Madrid, la Dirección General de Industria, para ciertas especialidades, como es la de ser inspector de instalaciones técnicas de más de 70 kilovatios, exige también que los técnicos que puedan participar o formar parte de su registro como técnicos competentes para realizar dichas inspecciones estén certificados profesionalmente y acreditados bajo la ISO 17024. O sea que de alguna forma se van dando. Lento, seguramente, pero se van dando. No tenemos ese tirón que pueda haber en el resto de Europa con que los profesionales nos certifiquemos, pero aquí sí es cierto que poco a poco se va ahondando en esa línea. Yo quisiera aportar, si volvemos la frase por pasiva, es ¿qué pierde la administración no exigiendo que las empresas que se presentan a una licitación, sus técnicos no estén certificados? Yo me estoy encontrando de empresas que se les ha exigido un conocimiento en BIM porque se quiere obrar de 30 millones de euros, no pequeñitas, se quiere tener un seguimiento con esta tecnología y han tenido que recurrir después a freelance externos para poder cumplir con algo que se habían comprometido previamente en la licitación. Es decir, no tenían interiorizado todo esto. ¿Qué ocurre? Si la administración previamente les hubiera dicho, oiga, usted venga a la licitación pero con los certificados por delante, se hubieran ahorrado posiblemente un disgusto porque ahora entran en un proceso de licitación y contratación, vamos, la empresa, que es a la baja y no cubrirá posiblemente las expectativas que requería la propia administración. Es decir, sí es cierto que los técnicos de la administración se empiezan a dar cuenta del valor añadido que tiene la exigencia en la licitación pública, por ejemplo, de los certificados. No deja de ser más que un criterio objetivo de criba, pero sobre todo de poder cumplir con las exigencias del propio pliego. Luego sí quería añadir, has nombrado a RICS y permíteme, Javier, que haga una breve comparación. Yo soy miembro de RICS, ¿vale? Y soy evaluador de RICS también, igual que soy evaluador de la ACP. Fijaros, la manera de entrar en RICS fundamentalmente es la entrevista. Es decir, tú haces una parte curricular y luego tienes una entrevista que es una entrevista de estrés. La diferencia con ACP es que es muchísimo más reglado, deja muchísima mejor evidencia
y tienes muchísima más oportunidad de demostrar a todo aquello que sí sabes o todo aquello que pueda ser certificado. Son completamente distintos. Uno viene del mundo anglosajón, nosotros ha nacido en España, pero la manera en que consigues el certificado es totalmente distinta. Para mí, el que esté en NAC, el que haya un proceso totalmente riguroso, trazable y objetivo, es muchísimo mejor que, por ejemplo, el acceso que se tiene a RICS, que es meramente subjetivo, también deja evidencias, evidentemente, curriculares y de experiencia, pero el hecho fundamental es una entrevista que es totalmente subjetiva y, sobre todo, una entrevista de estrés. Entonces, ahí ACP tiene un valor añadido frente a otro tipo de acreditaciones extranjeras, que en este caso es del Reino Unido. Incluso, sí, en efecto. Sí. Perdona, habla tú, Javier. Sí, perdona, incluso por añadir un término que todavía no quise incorporarlo, perdona, al principio de la exposición, por si salía durante las preguntas. No es lo mismo estar certificado y acreditado que estar alineado o certificado y alineado con la normativa ISO. Entonces, la acreditación se da en base a la normativa ISO 17024 y ella aparece siempre en A, que es el único organismo que lo puede dar aquí en España, y en Francia el homólogo y en cada estado el suyo, pero una entidad puede estar certificando profesionalmente, ampararse en la ISO, seguir el protocolo que tiene la ISO, pero no someterse al criterio de la acreditación, con lo cual estarían dando certificados profesionales alineados a la ISO. No cumplen del todo, con lo cual el matiz importante y vital, como comentaba la Jerónimo y antes marcaba también Jordi, es el tema de la acreditación bajo ese tercero, bajo esa entidad de fuera que es el que da fe de que lo que estás haciendo, de que tu método y tu proceso lo vas repitiendo, tiene las características de ser imparcial, etcétera, 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 como hemos comentado. El sello de NAC ahí es fundamental. Claro, sí, es que lo que comentaba Jerónimo, un poco estas asociaciones profesionales británicas son sistemas muy distintos, ¿no? a lo que es el sistema ACP basado en la ISO 17024. ¿Y por qué? Porque son asociaciones que existen desde el siglo XIX. El Royal Institute of Chartered Surveyors, el RICS, es una asociación muy antigua y que está basada su sistema de membresía sobre todo en el gran prestigio que ofrece a aquellos que forman parte de él. O sea, es una especie como de colegiación, pero no obligatoria, es voluntaria, pero claro que no está adscrito a algún tipo de asociación de estas. En Gran Bretaña pues prácticamente ni le consideran ni trabajan, ¿no? Y, como dice Jerónimo, pues tiene unos sistemas muy propios, muy subjetivos y basado en unos procesos muy particulares, ¿no? Mientras que la ISO 17024, bueno, pues son criterios absoluta y totalmente objetivos, ¿no? Basados en la experiencia y en el conocimiento. RICS, claro, tiene un gran predicamento porque no solamente existe en Gran Bretaña, sino que está expandida al principio por los países de la Commonwealth, posteriormente ya por toda la faz de la Tierra, y bueno, pues no podemos obviarla y ahí está, y los profesionales que pertenecen a ella son profesionales de prestigio. Pero ACP y la ISO 17024 lo que te garantiza es que estás cumpliendo unos estándares comunes en todo el mundo, ¿no? Y que cualquiera que esté acreditado dentro de ese estándar, pues es igual que se haya certificado en China, en España o en Singapur. Esa es la cuestión, ¿no? Otra pregunta interesante es, esta es una pregunta más de procedimiento de certificación. Si quiero hacerme un certificado expert, ¿puedo certificarme directamente en ese nivel o es necesario pasar por todos los niveles de forma progresiva? La respondo yo mejor, si queréis. Evidentemente, cada uno de los niveles o cada una de las categorías, como decía antes, tanto el professional como el advanced como el expert, tienen sus propios requisitos. No es necesario o no es imprescindible pasar por advanced y por el professional para poder certificarse en expert. Si tú cumples directamente los requisitos del expert, puedes solicitar la certificación de la categoría expert. Es evidente que cada una de esas categorías, cuanto superior categoría, los requisitos se van incrementando. Es decir, los requisitos que ha de cumplir el expert
el profesional, pues los tiene el Advance, y los que debe cumplir el Advance los tiene el Expert y alguno más. Es decir, es como una especie de cascada que van incrementando requisitos, pero no se necesita pasar por los 3 a la puerta. Se entra directamente en el nivel o una categoría que entienda uno que puede cumplir con los requisitos y que así se le evalúa desde la ACP. Muy bien. Juan nos indica, además de ACP, ¿existen otras agencias de acreditación en España? Sí, hay más agencias, pero con tantas especialidades dentro del sector y es buena pregunta para puntualizar otro hecho del que no hemos hablado hasta ahora. ACP certifica profesionalmente en edificación y arquitectura. Las especialidades que vais sacando van a estar alineadas dentro de ese campo, ¿no? Nosotros tenemos 5 acreditadas ahora mismo y una 6ª certificación profesional que no la hemos querido acreditar todavía, que es la de jefe de obra, pero que ahí está alineada con la ISO igual que el resto de sus compañeras. Pero es cierto que hay algunas otras entidades que están acreditadas por ENAC, pero a lo mejor con 1 o con 2 especialidades. Que sepamos nosotros, organismos de certificación con ya 5 o 6 especialidades certificadas y acreditadas, perdón, por ENAC dentro del sector nuestro, seríamos los primeros. Hay otras que tienen 1 o 2 especialidades. Pero no, entre todas tampoco somos muchas ahora mismo. Sí, perdonad. Y bueno, la última pregunta que tenemos aquí, dice, Lara nos pregunta, ¿las 3 referencias de actuaciones profesionales mínimas que se solicitan para la certificación pueden ser dentro de la misma empresa y con la misma persona de contacto? Javier. Siendo 3 referencias, necesitamos que sean 3 personas de contacto. Puede ser la misma empresa, evidentemente, porque puedes haber desarrollado tu actividad profesional durante el periodo que estamos midiendo, valorando en ACP, en la misma empresa, pero evidentemente lo que se está pidiendo es que haya 3 personas. 3 personas que puedan ser superiores, del mismo nivel, e incluso personas que hayan tenido un rol inferior, si me permitís la expresión, por así decirlo. 3 personas que den fe de que durante ese periodo, ese tiempo, pues has estado realizando las funciones que se intentan verificar. O sea, una empresa vale, pero debe de haber 3 personas de contacto. La voz, el volumen, Luis. Volumen, micrófono. Perdón. No, que decía ya que la última, que es sencilla de responder, creo. ¿La agencia ACP solo certifica a los arquitectos técnicos o pueden certificarse de otras profesiones? La agencia ACP, como primer requisito de la ISO, y como comentabas tú antes en las diferentes intervenciones, la ISO 17024 es norma internacional, es un estándar internacional de certificación de personas y, por tanto, cualquier entidad que se quiera acreditar para poder certificar profesionalmente cualquier especialidad bajo ella debe de tener las puertas abiertas. Por tanto, la ACP certifica dentro de su campo, que es el rango de la edificación y la arquitectura, arquitectos técnicos, ingenieros, arquitectos, ingenieros industriales, dentro de las especialidades que vaya sacando. Hay especialidades como por ejemplo director de ejecución de obra en edificación o coordinador de seguridad y salud, que están regladas y tienen unos requisitos un poco más estrictos porque están regladas quién puede ejercer esa función, pero otras como BIM Manager o como auditor energético o como consultor técnico, pues que no están regladas, y esa es la otra gran rama, el otro gran apoyo que puede aportar las entidades o los organismos de certificación como la ACP al mercado, el poder regular rápidamente, sin esperar a grandes tiempos como podían ser en largos periodos universitarios, por así decirlo, poder regular rápidamente diferentes campos que no estén reglamentados. Entonces, la respuesta es sí, se puede certificar otras profesiones. Otras titulaciones. Otras titulaciones, exactamente. Sí. Más correcto. También, bueno, también hay que decir, por cierto, que es un tema interesante, que la certificación también, pues, o a través de la certificación de ACP se pueden conseguir descuentos de un 15% en los seguros o en las pólizas, en las primas de pólizas de seguros para acceder de Musat. ACP tiene un convenio suscrito con Musat y para la primera certificación, además, subvenciona un 5% del precio de la misma, y luego, siempre y cuando continúes con la acreditación, pues cada año que tengas que pagar tu prima de seguro, pues tienes un 15% de descuento, que visto los precios de seguros, pues es algo bastante importante y bastante a tener en cuenta, ¿no?
Sonia nos pregunta ¿en qué categoría se certifican más los técnicos? ¿Dónde tenemos Bueno, más digamos certificados? que ahora mismo lo que más tirón tiene, por decir dos, sería el BIM Manager, que es la más actualizada, por así decirlo, y consultor técnico. Esas dos serían las que más apoyo tienen. Más solicitudes, por así decirlo. Muy bien. Y bueno, el coste de la certificación, está preguntando también otro participante. El coste depende de la especialidad, están colgados en la página web en abierto y depende de la especialidad y de la categoría, pero vamos, por dar un rango global y general, creo recordar que en torno a 350 euros para el profesional y puede llegar hasta el espera a 600 y algo, no llegaría a 700, dependiendo de la especialidad. En ese rango nos movemos. Nos manda Sonia bueno, sí, un link, una oferta, creo que debe ser una oferta de empleo de Michael Page. Creo que es la oferta que comentaba antes Que del pincho y me auditor. sale, no me deja entrar porque está en, claro, me sale el perfil de Sonia. No me sale. Creo que es el auditor energético que pedí ayer en LinkedIn y que venía solo con el apellido de certificado, que es lo que comentaba antes. Pero no sabemos si sabemos que pide certificado, pero no nos dicen que sea certificado y acreditado bajo la ISO. O sea que dentro de los diferentes rangos de certificación profesional sería el más bajo, si se me permite la expresión. Exacto. Bueno, pero como veis, sí es cierto que las empresas consultoras y las demandas del empleo pues están empezando a pedir certificados. Claro, que puede ser el ACP o puede ser otro cualquiera que acredite el conocimiento suficiente a juicio del que busca empleo. No hay más preguntas, parece. No hay más preguntas. Luis, perdona, Sí. ¿leíste la pregunta de Lara? Que era sobre... Perdón. Sí. Había otra pregunta aquí que no había visto. Sí. Hace mención a Sí, lo hemos preguntado. Sí. Perdón, vale. Sí, lo hemos hecho, sí. Sí, lo hemos hecho sobre si tenía que ser dentro de la misma empresa o no. Sí, están todas leídas. Así que nada, pues muchísimas gracias y os esperamos por la semana que viene, que también hay un par de jornadas previstas y la semana siguiente también. Continuamos un poquito dando respuesta a la situación anómala que hemos tenido que vivir e intentando pues dar las herramientas necesarias para que los colegiados pues, estén lo más informados posible y asesorados por parte del colegio al que pertenecen. Encantados y un placer y nos vemos pronto. Gracias. Gracias a todos. Y gracias a los ponentes, claro.